Hola a todos, aquí Warp para aclarar que este fanfic no es mío, el link lo dejaré en la descripción y lo traigo traducido gracias a Microsoft Edge, el navegador que ocupo para traducir fics extranjeros, y si el autor mira este video, tema que es poco probable, pero por si acaso por favor permíteme subir este fanfic hasta el final, y avisando que tengo un server de Discord para que me recomienden fanfics. Sin más decir, comencemos. Capítulo 67. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Resumen. Es el turno de Stanley de entrar en la extraña ciudad de Gravity Falls, pero no tiene una cálida recepción. Los espíritus no tenían funerales. Si había algún proceso para que lloraran a sus muertos, se perdía en todas sus memorias colectivas. Incluso si lo tuvieran, esto no se sentiría como un tiempo de luto y dolor. Se sentiría como un tiempo de confusión. Stanford apenas podía recordarlo en la prisa de la batalla. Había hecho falta más disparos de lo habitual para acabar con el espíritu. No sabía por qué, pero el capitán casi se negó a bajar. Después de todo lo dicho y hecho, en menos de un minuto después de que entró en la habitación, el capitán fue destruido. No quería decir que los habían matado. Lentas señales de energía fluyeron hacia su espada, que había guardado en las profundidades de una de las salas de contención del búnker. Pero no quería decir que los mataron porque no era el capitán. Pensó que era otra persona. Los días siguientes fueron confusos no solo para Stanford, sino también para los espíritus. Aquel a quien habían admirado sin dudarlo los había traicionado, y ahora nadie sabía qué hacer a continuación. Stanford desearía saber más sobre los espíritus físicos, pero una vez que fueron asesinados en sus cuerpos físicos, parecía que su esencia se adhirió a algo. Todas las armas estaban en cautiverio. Tal vez algún día podrían ser liberados. Pero para Stanford, sus próximos días no serían para averiguar cómo sucedió eso. Sería averiguar por qué. ¿Por qué lo traicionó el capitán? ¿Por qué actuaban de manera tan diferente? ¿Por qué es ahora que después de destruir al capitán, sintió los ojos de todos los espíritus mirándolo? No pasó un solo día en su investigación en el que pudiera ver un espíritu físico que no lo miraba fijamente, no como si fuera un monstruo, sino como si necesitaran entender algo que él no sabía. Era aterrador pensar que el capitán pudiera regresar o que otro espíritu pudiera recoger su extraño y desquiciado objetivo, que nadie podía descifrar. Stanford no sabía cuánto tiempo duraría esto, pero cuanto más y más pensaba en ello, menos hablaba con su espíritu, y ahora todo comenzaba a sentirse tenso. Este otrora el dorado de la información sobrenatural de repente no se sintió como un paraíso. Se sentía como un montón de madera seca, y un fósforo caía en cualquier momento. ¿Gruñón Stan? ¿Stan gruñón? ¿Stanford? Y una vocecita hizo que Stanford saliera de sus pensamientos. Sacudió la cabeza antes de volver a mirar al pequeño grupo de personas que lo miraban fijamente. Estaba tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera podía murmurar, y cuando volvió a mirarlos, se dio cuenta de que no había estado hablando durante un tiempo. ¿Y dónde? ¿Dónde estaba? Acabas de informarnos de que, al parecer, mi personalidad era muy diferente de la que poseo actualmente, dijo Riley mientras Stanford los miraba de reojo y se sostenía la cabeza como si tuviera dolor de cabeza. Sí, ¿quién iba a decir que eras un adolescente malhumorado? Bromeó Mabel. Y como te encontraron en un teatro, eso significa que también podrías haber sido un actor. ¿Sabes lo que eso significa, Riley? Tengo que enseñarte algo de Broadway. No sé qué es eso ni cómo se relaciona con los teatros, pero estoy muy interesado. ¿Verona? ¿De verdad quieres comprometerte con la cultura humana? ¿Riley? Cucharón corregido. Hubo una rápida mirada entre él y Stanford mientras el espíritu hablaba. Bueno, entonces, mi personalidad ha cambiado para mejor, dice Riley. Va a tomar un tiempo acostumbrarse a esto. Oye, otro Stan, no terminaste tu historia, amigo, dijo Soos, sentándose en el suelo y mirando al hombre mayor interesado. ¿Qué pasó después? Hemos estado sentados en tu sótano durante un par de horas, y me estoy cansando de escuchar el contexto, dijo Pacífica mientras una vez más apartaba su brazo de la pieza de metal de donde estaba sentada. Está bien, resopló Stanford. El resto de la historia cuenta que cuando regresé al búnker subterráneo, vi a mi espíritu principal, el capitán, saboteando el portal por sus propios medios. Me atacaron y, al parecer, algunos espíritus los apoyaron. No podía confiar en ellos después de eso, y como estaban vinculados con mi mente, me convertí en inestable. Hubo una ligera sorpresa entre todos cuando el hombre mayor se apresuró a la última parte de la historia. Eso es todo.
Eso es todo lo que tienes que decir. Dipper se estaba enfadando un poco más. Dijiste que había casi 100 de ellos, y un par de ellos se portaron mal, y los castigas a todos y los abandonas. ¿Qué pasó con los otros espíritus físicos? ¿Por qué están por todo el piso aquí? Dijo Dipper, sosteniendo una mascarilla blanca. No están muertos. No creo que puedan morir, simplemente están en una especie de éxtasis, a la espera de ser devuelto. Genial, y aquí nadie sabe cómo hacer eso. Dijo Dipper, sosteniéndose la cabeza. Su hermana tiraba de su hombro mientras chasqueaba los dedos. Espera, ¿qué pasa con Oracle? Dijo mientras señalaba hacia el Cosman aún noqueado convertido en humano. Todas las miradas se volvieron hacia el cambiaformas que todavía estaba junto al oráculo, y dieron una sonrisa nerviosa y de dientes afilados, lo que hizo que Stanford casi instintivamente volviera a alcanzar su ar. Al notar la tensión en la habitación, Mabel soltó una risita mientras continuaba hablando. Él y Minerva fueron capaces de traer su mente aquí. Tal vez puedan sacar las mentes de la máscara y las armas de este espíritu y llevarlas a sus propios cuerpos. Disculpe, ¿quién es esta persona de Minerva? Preguntó Stanford, interesado, mientras Stanley rechazaba la pregunta. La conocerás. Es un poco rara, pero los niños confían en ella y paga mucho dinero, así que es buena en mi libro. ¿Un amigo tuyo? Dijo Stanford, levantando una ceja hacia Mabel, y ella se rió torpemente. Ahora está mejor. Es aterradora, dijo Pacífica, temblando un poco. ¿Qué se supone que significa eso? Más tarde dijo Dipper, interrumpiendo, todavía no hemos oído el resto de la historia. ¿Cómo se involucró Stanley en esto? A estas alturas no os veis desde hace años. Obviamente, a Stanford no le importaba que lo interrumpieran, y el chico ya estaba mucho más enojado con él y su hermano de lo que podía imaginar. Stanford tuvo la suerte de que fueran familia y de que la curiosidad del chico le diera mucho margen de maniobra. Definitivamente no le tenía miedo a su nuevo sobrino nieto, pero había algo raro en él, y el hecho de que todos los espíritus treparan a su alrededor lo hizo querer ser cauteloso. Bien, después de un par de meses yo, enfrié sus aviones, Sixer, Stanley se estiró. Voy a contar esta parte de la historia. No estabas en el mejor estado, y tu cerebro podría haber estado demasiado fuera de sí para recordar. Te estás burlando de mí, dijo Stanford, con la ira a flor de piel cuando su hermano lo interrumpió una vez más. Estaba llevando a cabo una investigación sobre un vínculo interdimensional entre especies de... Sí, tu programa de paz de ciencia ficción First Contact no salió exactamente bien, ¿no? ¿O debería pedir una segunda, tercera y cuarta opinión? Dice, señalando hacia los espíritus. Mira Stanley, puedo confirmar que no salió bien, interrumpió uno de ellos mientras Stanley se reía. Oye, tal vez estés relacionado conmigo, dijo Stanley, divertido. Por primera vez, realmente sintió que él y el espíritu estaban en el mismo camino de la mente. Stanley apartó un poco a su hermano. Tomó una pieza de metal de primera calidad para sentarse, descansando las rodillas con un suspiro relajado. Ahora, los niños se reúnen. Ni una sola persona o espíritu se movió. El único que hizo algo fue Soos, quien inmediatamente se sentó y definitivamente estaba emocionado de escuchar la versión de la historia de su jefe. Eres un buen hombre, Soos, ahora déjame contarte una historia real, una que es mucho más simple y mucho más inapropiada para los oídos de los niños, así que me voy a saltar muchas cosas importantes. ¿Qué quieres decir con eso? Dijo Dipper con cierto recelo. Ya estaba harto de que le mintieran, pero en el momento en que Stanley puso una cara sarcástica, supo que la respuesta no iba a ser perspicaz. Chico, confía en mí. Los niños no deberían oír hablar de mis muchos negocios, exnovias, un par de ex esposas y el tiempo que pasé en América Latina. Ni siquiera eran tan malos. Solo tenía un límite para la cantidad de narración autocrítica que podía hacer, sin embargo, la cárcel colombiana era extrañamente agradable. Stanley se golpeaba la barbilla. Aunque mi ex esposa actuó un poco sospechosa, siempre pensé que era una mujer. Está bien, suficientes detalles. Solo hay que llegar a la parte que tiene que ver con lo sobrenatural, dice Dipper mientras Mabel se ríe. Muy bien, niños, esta es la historia de cómo un hermano en un mal lugar descubrió que su otro hermano estaba de alguna manera en otro lugar peor. ¿Y tu otro hermano? Dijo Pacífica, confundida. Ya sabes, el que no sonaba como un completo desastre en la vida. Stanford se limitaba a fruncir el ceño y Stanley se reía un poco mientras respondía.
O él, no sé, sueños de estar en la Fuerza Aérea o astronautas, cosas así. Aburrido, ¿estoy en lo cierto? De todos modos, nuestra historia comienza en la encantadora ciudad de El Paso, Texas. Un fuerte puñetazo aterrizó en la cara de Stanley, enviándolo inmediatamente al suelo. Bajo el letrero de neón en las afueras de la ciudad, cayó de espaldas, casi saboreando la sangre en la boca mientras miraba a su atacante. Era más alto y de aspecto mucho más fuerte. Había una docena de cosas que Stanley deseaba poder hacer ahora mismo para darle una lección al hombre, pero Stanley sabía, por un lado, que se merecía todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Ahora, todo lo que esperaba en ese momento era un poco de misericordia. No sabía si era una buena o mala señal, pero el hombre fuerte lo miró con un poco de lástima y desinterés. «¿Tienes el dinero?», dijo el hombre en voz baja. Obviamente no le importaba este trabajo. Luchando por levantarse en el momento en que Stan vio que el rostro del hombre se endurecía ligeramente, se detenía mientras esbozaba una pequeña sonrisa. «Oh, ¿es eso todo lo que quieres? Pensé que eras uno de los chicos de Tony». «¿Y? Tony? Trabajo para Michael». «Sí, sí, tengo el dinero en el maletero. ¿Por qué no lo dijiste?» El hombre parecería sospechoso. Mientras caminaba hacia el auto rojo, el evento iba mucho más fácil de lo que pensaba. Ya habiendo tomado las llaves de Stanley, metió la llave en la cerradura y la giró con recelo. En el momento en que abrió el maletero, se llevó una gran sorpresa. No solo había mucho dinero allí, sino que un borrón de piel y garras atadas a una correa corta saltó a su cara. Agarrándose la nariz, Stanley levantó la vista, confundido por el ruido, para ver que el hombre había sido saltado de repente por una pequeña criatura que le arañaba la cara. «Oh, me olvidé de que estaba ahí», dijo Stanley un poco incómodo cuando por fin se puso de pie. «Culpa mía. Estaba haciendo un trabajo para otro tipo, y él realmente quería tener un gato montés. Por alguna razón, pensé que estaban en peligro de extinción o lo que sea, pero aparentemente no lo están». «Quítamelo de encima, quítamelo». «Sí, mal mío», dijo Stanley, frotándose la cabeza. «Creo que el dinero estaba en el asiento trasero, no en el maletero. Ese dinero es para mi colección personal». Después de unos momentos más incómodos en los que el animal seguía atacando, finalmente salió de su neblina y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. «Oh, sí, probablemente debería ayudarte». Otro día, otra gran cantidad de dólares mal ganados era una filosofía por la que Stanley estaba empezando a vivir. Innumerables personas han soñado con explorar los Estados Unidos y sus lugares de interés y ciudades. Para Stanley, esto era menos un sueño y más un estilo de vida. Cuando lo echaron de su casa, tropezó, se levantó, y rara vez puede decir que se ha quedado en un lugar por más de un par de semanas. Durante los últimos años de su vida, no había sido más que una lucha llena de crímenes sin sentido, relaciones rotas, amistades y dinero que iba y venía. También tuvo suerte de que Texas fuera un estado grande. Las fuerzas del orden eran notoriamente estrictas y propensas a convertir en enemigos a los infractores reincidentes. Pero afortunadamente, esta vez solo encontró una manera de hacer que los criminales se enojaran con él y no con la ley. Sintió que casi debía celebrar. Han pasado 6 meses desde la última vez que había visto una cárcel o una celda de detención, y eso fue bastante bueno para él. A pesar de que una celda de la cárcel en este momento era probablemente mejor que su actual habitación de motel. Después del incidente con el gato montés, el hombre que trató de extorsionarlo para obtener dinero accedió a que se separaran después de que él le pagara el dinero. Stanley, principalmente para mantener sus dedos intactos, incluso le dio algo de dinero extra solo por la molestia de que su cara ahora parecía un poste rascador. El motel destartalado y barato era uno de los mejores lugares en los que se había alojado durante todo el mes, y todo lo que podía hacer en la oscuridad de la habitación era lo que solía hacer. Esperar no tener más visitas nocturnas porque muchos viejos amigos podrían estar buscando venganza. «Bien, perdiste la mitad de tu dinero, Stanley, y solo le has pagado a uno de las docenas de tipos a los que les debes dinero», dice en voz alta. «¿Quién iba a decir que comenzar todos esos pequeños negocios ilegales volvería a perseguirme?». Mientras pensaba en cómo pasar la noche de nuevo revolcándose en su vergüenza, se escuchó un fuerte golpe en la puerta. Hay un procedimiento básico para esto. Paso 1. Mantén la calma y toma un arma. Paso 2. Atráelos siendo pasivos y luego golpéalos en la cabeza con algo pesado mientras escapas. Esto funcionó muy bien en Mississippi y Arkansas, pero no tanto en Michigan. Pero 2 de 3 no está mal.
Si eres de los coleccionistas, solo quiero que sepas que tengo el dinero en un lugar seguro cerca. Hubo una larga pausa en la puerta. Quienquiera que llamara a la puerta pareció detenerse ante lo que acababa de decir. Stanley empezaba a asustarse un poco. En cualquier momento, esperaba que su puerta se derrumbara, pero al mirarla, vio algo extraño. No había nadie frente a ella. Claramente, esto no mejoró a Stanley, ya que ahora estaba agarrando un bate de béisbol con la intensidad de pensar realmente que tendría que usarlo esta vez o podría terminar con una pierna rota. Pero todos sus temores se ahogarían de inmediato cuando diera un paso fuera de su cama. Se oyó un leve silbido a mitad de paso, y una carta entró en su habitación por debajo de la puerta. Una diminuta mota de luz entraba y salía. Un segundo después de eso, se dejó caer una carta, y ahora todo parecía tranquilo. Como todos esos programas de ciencia ficción que podía ver en los televisores robados de otras personas, era extraño. Quienquiera que fuera la carta, dudaba que pudiera ser algo serio o bueno. No conocía a tanta gente buena hoy en día. Al recoger la carta, sin embargo, habría deseado que fuera un viejo conocido, una exnovia o un criminal que lo buscaba para hacer un gran trabajo que simplemente arruinaría su vida. No sabía cómo sentirse, ya que parecía que lo había mirado fijamente durante más de una hora. Una simple nota blanca estaba dentro de la letra blanca lisa. Ni siquiera era un párrafo, y decía tanto y significaba tanto, pero no sabía si era bueno o malo. Stanley, necesito tu ayuda. Creo que eres la única persona en la que puedo confiar en este momento. Ven de inmediato. 618 Goper RD. Gravity Falls, Oregón. De Stanford. Había muchos lugares donde Stanley pensó que terminaría su hermano gemelo, y ninguno de ellos que había imaginado se habría parecido a la ciudad de Gravity Falls. La ciudad era tan pequeña e insignificante que ni siquiera parecía un lugar donde pudiera esconderse. Para cuando cruzó a la zona aislada, ya había desbaratado una docena de teorías. Su hermano era un genio, de hecho, era probablemente el genio más grande de todo Nueva Jersey. Stanley estaba dispuesto a apostar toda la costa este para cuando se fuera de casa. Eso lo hizo sentir aún peor por arruinar sus perspectivas universitarias, pero realmente dudaba que su hermano no pudiera encontrar una vida exitosa. La ciudad no se veía mejor en invierno. Había a quienes les gustaba decir que una buena capa de nieve hacía que cualquier lugar se viera hermoso, pero no, en Gravity Falls, solo lo hacía lucir un poco más patético. Incluso si no hubo una tormenta de nieve, la ligera nevada que cayó del cielo ya cubría la ciudad y solo le dio a Stanley la impresión de que este lugar estaba a una ligera tormenta de nieve de convertirse en una zona de desastre. Solo otro pequeño pueblo del que escucharías en las noticias siendo completamente borrado de la tierra por un desastre insignificante y nunca más volvería a saber de sus habitantes. Ese pensamiento depresivo realmente despertó la idea de Stanley de que tal vez algo andaba realmente mal con su hermano. Después de todo, si él lo llamaba a él para pedirle ayuda y no a cualquiera de sus muchos amigos de la universidad o científicos que probablemente hizo, podría estar en serios problemas. La idea de volver a conectarse era agradable, pero Stanley siempre tuvo miedo de que si buscaba a su hermano y lo encontraba en una posición menos que estelar, simplemente lo culparía, y Stanley también se culparía a sí mismo. Después de su largo viaje habitual en su automóvil, se detuvo en una estación de servicio solitaria en las afueras de la ciudad. Después del largo viaje desde Texas, y si este encuentro con su hermano era esperadamente malo, no habría nada de malo en salir de la ciudad lo más rápido posible con la mayor cantidad de gasolina posible. La gasolinera era un asunto solitario y frío. Solo parecía haber un empleado en el lúgubre lugar, y eso lo hacía aún más triste, al igual que la pequeña selección de artículos que vendían. Lo extraño de la gasolinera no era cómo estaba construida o qué tenía, sino quién estaba sentado en la recepción. Una chica rubia, con el nombre de Whitebane, que no podía tener más de la edad de la escuela secundaria, levantó la vista de un grueso libro de texto con una expresión molesta y luego confusa mientras él pasaba junto a ella hacia la estación. Stanley estaba acostumbrado a leer a la gente, y la niña estaba claramente mirando la parte posterior de su cabeza mientras él caminaba y recogía algunos bocadillos en caso de que realmente tuviera que irse de la ciudad en un instante. Para cuando recogió algunos artículos y regresó al mostrador, la chica había dejado de mirarlo. Iba a preguntarse de qué se trataba hasta que ella giró la cabeza para mirar por la ventanilla y ver su coche, el único que había en la gasolinera. Ahora, ella tenía una cara realmente confundida.
$5 en la bomba 2, y estos, dijo Stanley, tratando de actuar de manera casual mientras dejaba caer los bocadillos frente a ella. ¿Ya te has comprado un coche nuevo? Una pausa incómoda se instaló entre ellos. Cuando hizo esa pregunta, Stanley no estaba segura de qué esperar a continuación. Disculpa. Quiero decir, ¿ya perdiste otro auto? Ese no se parece al que vende la familia Gleeful. Completamente perdido como de costumbre, Stanley miró a su alrededor con torpeza mientras trataba de averiguar de qué estaba hablando la niña. ¿Me conoces, chico? ¿Se supone que es una broma? Preguntó. Incluso para alguien tan joven, se sorprendió al verla caer en la molestia tan rápido. ¿Sí? El silencio incómodo continuó cuando llegó a su límite y volvió a mirar el libro de texto. Está bien, eres aún más raro de lo habitual. Tal vez por eso perdiste las gafas. No era un detective, pero Stanley lo arregló todo en el instante en que ella terminó su frase. Esta chica, fuera quien fuera, conocía a su hermano. Sí, perdí mis gafas. ¿Podrías indicarle a un hombre que sé su casa y darme un poco de gasolina? Has perdido tus gafas y no puedes encontrar el camino a casa, pero aún así quieres conducir de regreso, en medio del bosque, en la nieve. Sí, tonto de mí por poner la casa en medio del bosque, donde sería muy incómodo para cualquiera encontrarla si no supiera exactamente a dónde va, dijo Stan, con esa última parte un poco acalorada. Sin embargo, después de salir de su breve frustración, miró a la chica, que todavía lo miraba confundida. Hubo un poco más de silencio hasta que ella volvió a su libro, completamente dispuesta a ignorarlo. Está bien, lo que sea. Al menos no estás tan loco como la última vez. ¿Loco como la última vez? ¿A qué te refieres? Dijo Stanley, estaba un poco preocupado. No hay universo posible en el que su hermano gemelo actúe como él y algo parecido al término loco. Estabas comprando un montón de bocadillos y gasolina, e incluso me preguntaste de qué color eran mis ojos. Nunca respondiste a mi pregunta. ¿Alguien realmente tiene ojos amarillos naturales? No. Créeme, soy un científico. ¿De qué manera dijiste que estaba mi casa otra vez? Ella se burló y señaló el camino. Oh, sí, esto era mucho peor de lo que había pensado que sería. Ese fue el simple pensamiento de Stanley mientras descendía hacia el bosque, conduciendo lentamente a través de los árboles, que parecían acercarse, ser más altos y dar más miedo. Había visto muchas cosas malas, así que la mera idea del bosque no le asustaba. Pero le brillaba el hecho de que esto se viera exactamente como algunas de sus viejas películas de terror favoritas. Tampoco ayudó que su coche tuviera la habilidad de averiarse. Este sentimiento solo se duplicaría cuando vio dónde vivía su hermano. Todavía espera que su hermano tenga una vida normal después de que él se vaya, pero no. Lo único que encontraría sería la casa más fuera de lugar en el bosque que jamás había visto. Cubierta por un espeso manto de nieve había una casa de madera bastante grande en el bosque que solo podía describir como desolada. Probablemente fue agradable en un momento dado, pero ahora parecía que estaba en un pequeño estado de descomposición. El techo parecía desgastado, la madera del porche estaba ligeramente envejecida y varios satélites en la parte superior del techo parecían rotos o faltantes. El letrero más grande era su lugar de estacionamiento. Stanley había escogido lo que parecía ser un jardín largo y en ruinas con plantas muertas hasta el suelo. Vio todo esto, pero no dudó. Después de todo, sabía que su hermano necesitaba ayuda. Si se lo preguntaba, tenía que ser algo grande. Dando unos pasos torpes hacia la puerta, vaciló. Tenía que hacerlo bien. Solo obtienes una reunión familiar después de pasar años separados y salir con una nota amarga. Había cambiado drásticamente la vida de ambos y, por lo que Stanley podía ver, aparentemente ambas cosas para peor. Pero él estaba aquí ahora. Había absorbido sus sentimientos y había recorrido el largo camino. Lo único que les quedaba por hacer era llamar. Lentamente levantó los puños hacia la puerta y no golpeó nada. Tal vez porque era un momento tan emotivo en su vida, pero apenas se dio cuenta de que en el momento en que su puño se acercaba a la puerta, ya se abriría, revelando una habitación oscura y sombría. No sabía lo que esperaba, un saludo cálido o una súplica desesperada, pero todo lo que obtuvo en su lugar fue una chispa de electricidad empujada en su cara y una extraña sensación de que su rostro se energizaba antes de volver a caer. No fue golpeado, pero el mero choque de lo que parecía una tormenta eléctrica que apareció ante sus ojos hizo que volviera a saltar al suelo. Con aspecto horrorizado, vio un espejo de sí mismo de alguna manera peor que él. Stanford parecía un desastre.
Su barba estaba sin recortar, sus anteojos estaban ligeramente rotos y su ropa estaba muy despeinada. Su hermano se pasó la mano por el pelo desordenado, sin dejar de apuntarle con el arma a la cara. «¿Eres tú?», gritó mientras la parte delantera del arma de fuego parecía brillar aún más de un azul más brillante. Mientras tanto, Stanley se sentó en el suelo, llevándose la mano a la cara. No tenía miedo. Estaba confundido mientras movía lentamente su mano hacia abajo para ver mejor a su hermano aterrorizado. «Stanford, soy yo», dijo mientras se levantaba del suelo. Tal vez era ingenuo al pensar que esto calmaría a su hermano claramente loco, pero en el momento en que se puso de pie por completo, su hermano lo agarró por la cabeza y lo obligó a abrir los ojos mientras brillaba una pequeña linterna. Su hermano estaba claramente esperando algo cuando Stanley lo empujó. «Está bien, ya he tenido suficiente. Será mejor que dejes de actuar como un espectáculo de monstruos y me digas qué está pasando ahora». Lo siento», dijo su hermano, aterrorizado por lo que había hecho. Respiraba con dificultad, calmándose. Antes de que Stanley pudiera decir algo más, se dio cuenta de que su hermano probablemente estaba asustado por algo que podría estar en el bosque mientras miraba hacia la maleza y luego agarró a su hermano y lo arrastró adentro. «Vamos rápido, podría haber más por ahí. No creo que los tenga todos». «Tengo todo lo que...». Stanley no pudo decir nada mientras lo arrastraban adentro y la puerta se cerró de golpe. Al entrar, no esperaba algo mejor, pero el lugar parecía un poco desolado. Si no fuera por la extraña cantidad de papeles que parecían estar alineados contra las paredes, casi asumiría que su hermano no tenía uso para el espacio. Con solo echar un vistazo rápido a las cosas, vio símbolos, dibujos e ideas que ni siquiera podía comprender o se molestaría en escuchar cuando su hermano lo dejaba ir a la sala de estar. El lugar parecía extrañamente habitado. Había tantas sillas y espacios para que la gente pasara el rato, y empezaba a dudar de que su hermano tuviera familia o invitados con frecuencia. Sentado en una silla frente a él en la habitación, Stanford sentaba a Stanley en una silla mientras su hermano todavía lo miraba con los ojos muy abiertos. «Entonces, ¿has estado bien?», dijo Stanley, tratando de cortar la incomodidad. Sí, bueno, la paranoia en su hermano se calmó de repente, ya que respiraba un poco pesadamente. No estaba enfocado en él, aunque era extraño ver que después de todos estos años su hermano no se enfocaba en él. Era evidente que había algo más importante en su vida. «Me alegro de verte. ¿Te ha ido bien?». «Sí, ya sabes», dijo Stanley, estirándose, tratando de evitar mirar directamente a su hermano. «Los negocios me llevan de un lugar a otro, pero sabes que es genial ver el país». «Bien, bien», dijo Stanford en voz baja. «Lo siento si estoy interrumpiendo algo en tu vida, bueno, los trabajos no están tan ocupados, especialmente cuando se trata, ya sabes, de apoyar a la familia». Stanley no quería que esa última parte saliera a la luz, pero miró directamente a su hermano, que parecía estar fuera de sí y ni siquiera se daría cuenta. Con esta falta de respuesta y voluntad de comprometerse con su pasado, Stanley hizo la única cosa que odiaba hacer, pero sabía que tenía que hacer. «Mira, Ford, todo lo que tengo que decir es, lo siento por no ser un buen hermano, ya no sé si importa, pero esa máquina tuya probablemente te iba a convertir en la mente más grande del mundo, y ahora solo estás en una choza sucia, no tienes que perdonarme, pero, al menos háblame de vez en cuando». Stanford se quedó callado. Había oído todo lo que su hermano había dicho y se había recostado en la silla más grande del estudio en silencio, asintiendo con la cabeza, apenas levantando la vista. «Tienes razón, pero no creo que importara». Con una cara más seria, Stanford miró directamente a su hermano. «Fue tu culpa, pero eso no significa lo suficiente como para estar enojado para siempre, especialmente con la forma en que mi vida ha cambiado de tantas maneras que hacen que la universidad parezca irrelevante». «¿Tu experiencia universitaria es irrelevante?». Llámame sorprendido. ¿A cuántas fiestas fuiste a la friolera de cero? Stanley se echó a reír, al menos tratando de aligerar el ambiente mientras Stanford le devolvía la mirada, un poco cansado. «Bueno, fue bastante informativo, pero nada como estar aquí, ¿sí? ¿Dónde está aquí de todos modos? Ya sé cómo se llama el pueblo y todo es difícil de pasar por alto, pero ¿qué hace el tipo que debería estar trabajando en, no sé, super máquinas trabajando en un lugar como este? ¿Tienes un equipo científico o algo así?» «Equipo científico». La frase hizo temblar a Stanford, y Stanley definitivamente se estaba perdiendo algo mientras su hermano se agarraba la frente y caminaba hacia la sala principal. «Mira, Stanley.
Lo que voy a contarte es probablemente el secreto más importante de la historia, y también es la razón por la que te pedí que estuvieras aquí. Stanley, ¿estás listo para ayudarme? No solo yo, el mundo entero. Era una sensación extraña, pero las palabras de Stanford hicieron que Stanley se sintiera un poco orgulloso. Su hermano lo necesitaba, y para algo tan grande, no le importaba si sonaba como una broma. Haría cualquier cosa para ayudar a su hermano. Créeme, creo que ahora lo tengo. Dime, ¿cómo salvamos el mundo? Está bien, me perdiste, dijo Stanley mientras miraba hacia la enorme habitación en la que se encontraba. Por supuesto, quería desesperadamente ayudar a su hermano. Aún así, de todas las situaciones que imaginaba que se enmendarían, nunca habría esperado estar bajo tierra en un búnker laberíntico. De pie frente a él después de haber sido llevado a la clandestinidad, apenas sabría cómo comentar sobre el hecho de que su hermano esencialmente era dueño de un laboratorio de ciencia ficción. El lugar tenía docenas de salas de almacenamiento para la investigación y los artículos, y varias otras habitaciones que parecían ser utilizadas para guardar equipos. Aún así, la pieza central estaba aquí, la enorme sala del portal, que sostenía el gran dispositivo circular que descansaba sobre un gran triángulo de metal. Era enorme, pero también parecía muerto. Todo lo que Stanley podía ver era la parte trasera de una pared de metal. Stanley apenas podía ver a su hermano aferrándose a algo. No podía ver directamente frente al portal, y su hermano también susurraba algo. Después de unos segundos más, comenzó a ponerse raro, ya que su hermano parecía estar hablando o susurrando al libro cuando finalmente se apoyó en su costado. Su hermano respiró hondo. ¿Y qué piensas? ¿Qué pienso? ¿Cómo construiste esta cosa? ¿Qué es? Bueno, Stanley, esa es una historia bastante larga, pero aquí está, este es mi orgullo y alegría. Se suponía que era el mayor dispositivo para ayudar a la humanidad a establecer la paz entre una raza dimensional inteligente extranjera, pero algo salió mal. Algo salió muy mal. Todo el proyecto tuvo que ser parado. Está bien, ¿cómo se explica todo esto? Cuando escuchó eso, Stanford se confundió hasta que puso una cara de terror, al ver a su hermano sosteniendo una máscara. Lo agitaba medio al azar, y a Stanford le horrorizaba saber que, incluso en su ausencia, recordaba la máscara de cada uno de ellos, incluso de los más sencillos. Stanley dejó eso. Algo podría pasar. Apartando la máscara de su mano, Stanford casi se disculpó y respiró hondo mientras se alejaba unos pasos. Caramba, ¿qué te pasó? Los últimos meses han sido estresante para mí, digamos que tomé algunas decisiones que pueden perseguirme por el resto de mis días. Pero he tomado medidas para salvarme y detenerme, y ahí es donde entras tú. A Stanley no le gustaba lo que estaba escuchando. La idea de que su hermano solo lo quería de vuelta para una tarea específica era problemática, pero probablemente no podía ser tan mala si eso significaba volver a ganarse el favor de su hermano. Suspirando profundamente, Stanley asintió con firmeza. Esforzándose por pronunciar las palabras, Stanford extendió el diario. Ahora ten cuidado, y quiero decir que hay mucho cuidado. Trata este libro como si fuera un nuevo. Quiero que lo tomes, y quiero que salgas de aquí y lo escondas en algún lugar donde nunca adivinaré ni me molestaré en mirar. Hubo una pausa incómoda en la habitación. El libro acababa de caer en manos de Stanley, y había tratado seriamente la valía de su hermano, pero eso no impidió que le miraran confundido. Y luego, eso es todo, sería mejor que perdiéramos el contacto. Fue en ese momento cuando Stanford pensó que le habían dado un puñetazo, no por un puñetazo, sino por las palabras que pronunció su hermano. Cuando volvió a mirar a su hermano, Stanley tenía una cara de pura rabia. ¿Estás bromeando? Gritó, resonando en toda la gran habitación vacía. Pasamos todos esos años separados, y cuando finalmente nos volvemos a encontrar, me estás pidiendo que me vaya lejos. Mira, Stanley, dijo Stanford, tratando de mantener la calma, pero ya estaba molesto por las acciones de su hermano. Sé que todo esto puede parecer malo, pero lo que sea que haya pasado entre nosotros no importa. Lo que importa es ese libro, y te vas de aquí. Su hermano, haciendo caso omiso de su súplica, sorprendió casi por completo a Stanley, que miró hacia atrás, sorprendido por un momento mientras miraba el diario que tenía en las manos. Esto es todo para lo que me quieres. Todo lo que quieres que haga es esconder un libro estúpido. ¿Qué hay dentro? Mira, eso no importa, ¿qué? Me hiciste conducir al otro lado del país por primera vez en años para verte y que puedas decirme que algo no importa. Mira, Stanley, solo tienes que confiar en mí.
La información que contiene es demasiado peligrosa para los ojos normales. De hecho, creo que es demasiado peligroso para mí ahora, solo me ha causado problemas. Bueno, si no puedo preguntar qué contiene, al menos hazme saber qué diablos está pasando. ¿Trabajas para algo como una agencia gubernamental o algo así? No me importa si siempre fue uno de tus sueños de nerd. Estás de pie junto a algo que parece sacado de una de las viejas películas de alienígenas que solíamos ver. Está claro que has estado muy ocupado. Más de lo que crees, es solo que pensé que estaba haciendo una vida aquí, y eso se acabó. La información de ese libro es demasiado peligrosa. Bueno, si es demasiado peligroso, déjame resolver todo. Se escuchó un pequeño chasquido cuando Stanford apartó la vista del portal, horrorizado al ver que su hermano había sacado un encendedor y lo sostenía debajo del libro. A medida que el libro se acercaba cada vez más a ser quemado, Stanley fue derribado inesperadamente al suelo. ¿Qué diablos estás haciendo? Estás tratando de quemar mi investigación. ¿Qué te pasa? No puedes, simplemente detente. ¿De qué estás hablando? Gritó Stanley mientras intentaba apartar a su hermano. Dijiste que querías que esta cosa desapareciera y dijiste que era demasiado peligrosa, así que deshazte de ella. No, no puedes simplemente deshacerte de ellos, lo digo en serio. Stanford finalmente fue empujado mientras los dos hermanos se miraban uno al otro. Ya escondí el resto de los libros. Solo necesito que este esté escondido también. Está bien, mira, lo que sea que hiciste, claramente te volvió loco, no estoy loco. Esto solo hay que hacerlo, he hecho demasiado ahora para volver, esconde el libro. Stanley admiraba la gran máquina y a su hermano, claramente desesperado. Todavía estaba acalorado y llegaría a arrepentirse de lo que dijo a continuación. ¿Qué te pasó? Esto es patético. Disculpa. Stanford dijo que todos los intentos de ser pacífico se perdieron mientras miraba directamente a su hermano. Esta es la primera vez que nos vemos, y en todo este tiempo, ni siquiera puedes hablar conmigo. Sé que pasaron muchas cosas, pero seguimos siendo hermanos. Pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas. Dijo Stanford, enfadándose. Nada de esto habría sucedido si no hubieras arruinado mi experimento en la escuela secundaria. No, no solo pasaron muchas cosas. Es solo tu culpa. Mi culpa. Oh, lo siento, no sabía que estropear accidentalmente tu experimento de nerd te convertiría en esquizofrénico y vivirías en una cabaña en el bosque con un dispositivo gigante del fin del mundo. No es un dispositivo apocalíptico, dijo Stanford patéticamente. Stanley no podía adivinar por qué eso parecía ofenderlo más que cualquier otra cosa. Sí, lo que sea, no quiero escuchar nada sobre que tu vida es dura. ¿Cómo crees que he estado? ¿Crees que ser expulsado de la casa sin perspectivas es igual de fácil? ¿Crees que tuve una vida fácil? Vivo día tras día, tratando de sobrevivir, y aquí encuentro a mi hermano quejándose. Tuvo una vida dura viviendo solo en una choza espeluznante en medio del bosque. Supongo que el dinero de la universidad se destinó a hacer la ventana más grande del mundo. Deja de hablar como si lo supieras todo, Stanley. Tú deberías hacer lo mismo, Stanford. ¿Qué te parece? ¿Soy tu repartidor? ¿Tu asistente de científico loco? ¿Crees que puedes llamarme aquí o simplemente darme órdenes y no darme detalles? Oh, me encantaría escuchar lo que mamá y papá tendrían que decir sobre esto. Hubo una pausa incómoda cuando Stanley dijo eso. Stanford miró hacia abajo aún más molesto. Stanley comprendió rápidamente lo que estaba pasando. Mamá y papá no lo saben, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ellos? ¿Y qué hay de Sherman? Yo, debí de ser así, he estado tan envuelto en mi yo, Stanley gruñó. Mira eso. Tienes todas las oportunidades que siempre quise, y aún así las desperdicias. Bueno, diviértete en tu casa espeluznante. Aquí debe ser una fiesta de nunca acabar. Esas últimas palabras conmocionaron a Stanford. No pudo contener más su ira. Corriendo hacia su hermano, Stanley apenas tuvo un segundo para reaccionar mientras su hermano intentaba golpearlo. Fue tan rápido y algo profesional que Stanley simplemente se lo tomó a la cara. Ni siquiera un segundo después, logró agarrar la camisa de Stanford y acercarlo mientras comenzaban a pelear. No había estrategia, y no había pensamiento. Fue solo ira cuando los dos hombres dejaron todo y comenzaron a golpearse con todo el dolor y el arrepentimiento a lo largo de los años. Era extraño. La pelea fue muy intensa y rápida, pero en ese momento, parecía que continuaba para siempre, ya que Stanley comenzaba a tomar la delantera.
La pelea fue un desastre, llena de forcejeos, puñetazos cercanos y codazos en la cara. Comenzaría a dejar la cara de Stanley ensangrentada, ya que su hermano parecía recordar al menos algunas cosas de las lecciones de su padre cuando era niño. La pelea fue sorprendente incluso cuando Stanford conectó a Stanley con un poderoso gancho de derecha en un extremo de la habitación. Había aterrizado contra algo. No estaba seguro de lo que era. Era una extraña estación de trabajo llena de botones y monitores a un lado de la habitación y en la esquina más alejada del portal. No tenía idea de lo que había golpeado, pero cuando se estrelló contra él, estaba demasiado ciego para ver que su hermano parecía preocupado, no solo por la fuerza con la que había golpeado a su hermano, sino que se había encontrado. Stanley, lo siento, tengo que tener cuidado. Stanford se cortaría cuando le agarraron la camisa de inmediato. Era un rápido borrón de movimiento, pero Stanley lo había agarrado por la parte delantera de la camisa y le había golpeado la cara contra la consola. Lo más probable es que haya sido el golpe más duro de la pelea. Stanley, incluso un momento después de haber terminado, parecía sorprendido. La nariz de Stanford sangraba ligeramente mientras miraba a su hermano, un nuevo fuego en sus ojos hasta que se escuchó un sonido metálico de ahogamiento. Era extraño. Sonaba como si el metal estuviera helando, pero ambos gemelos dudaron en apartar la mirada el uno del otro. Vieron que el portal temblaba ligeramente. Oh, no, dijo Stanford, poniéndose de pie, pero casi se tropieza por la sangre y por el dolor que le dolía la cabeza. Stanley miró inmediatamente a la consola. Había golpeado a su hermano contra todo tipo de botones que se disparaban. Esto no está bien. Stanley solo podía ver a su hermano recoger el diario, tratando de averiguar qué estaba mal con el portal. Algo extraño le llamó la atención. Su hermano parecía estar teniendo un extraño y fuerte cuidado de no tocar el libro. Tenía las manos y la cara manchadas de sangre, y parecía estar haciendo todo lo que estaba a su alcance para no mancharla. No sé qué está pasando. Es una especie de anomalía. Stanley, ¿qué hiciste? ¿Qué hice? Stanley se sintió ofendido. No podía creer que su hermano siguiera así. Se volvieron hacia el portal y vieron chispas de energía que brotaban repetidamente en el centro. No formaba un gran círculo. En cambio, solo intentaba y fracasaba en abrir pequeños portales. Tú eres el que me empujó a eso. ¿Qué está haciendo esto que construiste? No lo sé, pero es que, Stanford no pudo decir más cuando se dio cuenta de que estaba empezando a sentirse ligero. Oh no, está sucediendo de nuevo. Corre. Stanley no tuvo que oír eso dos veces, ya que en el momento en que sintió que sus pies se sentían tan ligeros como una pluma. Los portales comenzaban a chispear de manera más consistente, y uno grande se abrió en el centro, mientras que varios pequeños aún se apagaban en el costado. Era una locura. Ambos hermanos intentaron volver a la entrada, pero la máquina y sus sonidos de desmoronamiento y gemidos la hacían sonar cada vez más como si fuera un animal moribundo a medida que el portal central agrandaba la margarina hasta que parecía que los estaba absorbiendo. Stanley había llegado a la puerta al final del pasillo, aterrorizado mientras abría la puerta metálica lo más rápido que podía. Para cuando mirara hacia atrás, aferrándose a la manija desesperadamente, vería a su hermano luchando mucho más. Para Stanley, cada vez le resultaba más difícil aferrarse a la puerta mientras metía la mano. Ford, agárrame. En su desesperación, todo se olvidó cuando Stanley extendió su mano, y Ford corrió inmediatamente hacia ella. Debería haber sido fácil. Debería haber sido un hermano ayudando a otro antes de que esta extraña máquina monstruosa fallara, y luego probablemente podrían reconciliarse después de años de estar separados. Pero no, eso habría sido fácil. Eso habría sido normal. Eso habría sido todo lo contrario de lo que Stanford era a los ojos de Stanley. Y esta vez, no lo dijo en positivo. Stanford había corrido justo detrás de él, pero se detuvo de repente. Limpiándose la sangre de la camisa, hizo un movimiento extraño. Se quitó la chaqueta y se la envolvió en la mano mientras corría hacia atrás. Esto aterrorizó a Stanley, quien estaba confundido por lo que estaba haciendo mientras se apresuraba a recoger un diario, que estaba a solo un segundo de volar hacia el portal. ¿Qué estás haciendo? Gritó Stanley, casi soltando la puerta. Stanford comenzó una vez más, tratando de correr hacia él. Era como si todo estuviera en cámara lenta para Stanford. Cada vez era más difícil mantenerse en el suelo. Stanley no podía entender por qué en ese momento, pero a su hermano parecía importarle más ese libro que a él. Hubo un tranquilo entendimiento entre ellos mientras se miraban a los ojos.
No lo iba a lograr. Stanley quería hacer muchas cosas, la mayoría de las cuales implicaban maldecir a su hermano o disculparse con él por lo que podría ser su último momento. Pero había algo más en los ojos de Stanford. Había una extraña determinación. Mirando el libro, Stanford parecía horrorizado, como si solo tuviera una cosa que hacer. De repente, el libro voló hacia la cara de Stanley. Golpeándolo directamente, casi haciéndolo soltar la puerta, atrapó el libro con una mano y el pie de Stanford finalmente resbaló. Terminó en unos segundos cuando Stanford comenzó a flotar cada vez más hacia el portal. Dio una cara de resignación mientras miraba a su hermano por lo que podría ser la última vez. Solo ten cuidado. Es mejor así, y Stanley, no te manches de sangre en él. Stanford sería absorbido por el portal, y algunos objetos más serían arrojados dentro de él debido a la succión. Las máscaras parecían estar a salvo, alineadas contra las paredes justo fuera de los efectos del portal, pero muchas piedras pequeñas fueron arrojadas hacia él. De repente, justo cuando el libro estaba siendo asegurado en su mano, un pedazo de metal desde afuera de la puerta voló mientras un bolígrafo cortaba su mano. Estaba demasiado conmocionado por la desaparición de su hermano como para darse cuenta. En el momento en que el bolígrafo voló justo después de su hermano, el gemido del metal pareció terminar y toda la máquina se apagó. Stanley estaba atascado. Estaba confundido y horrorizado, ya que en solo unos segundos, su hermano le fue arrebatado nuevamente. El efecto de succión terminó, e inmediatamente cayó de rodillas. La sangre de sus manos no solo se derramó en el suelo, sino que goteó ligeramente debajo del diario, ya que solo podía mirar hacia el portal ahora roto. Cuando entró en la habitación, parecía completamente operativa, pero ahora varios paneles estaban fuera de lugar. Había chispas y humeaba en ciertas zonas, y lo peor de todo, la consola en la que había empujado a su hermano estaba rota. No, no, no puedo perderte de nuevo. ¿Qué hice? Todavía sentado en el suelo, ni siquiera se daría cuenta de que su sangre había goteado sobre el libro. Mientras miraba hacia abajo comenzaba a sentir el agudo escozor en su mano. Cuando su mente se aclaró, sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba hacia el libro. Apenas hacía un intento de tapar su herida, lo suficiente como para preocuparse de no aparecer más en el diario, ya que inmediatamente comenzó a hojear las páginas. No sabía qué señales estaba buscando, pero su hermano tenía que haber escrito algo si este diario era tan importante. Páginas sobre hadas, naves espaciales, sociedades en el bosque y demonios. Todo lo que hojeaba no ayudaba en absoluto, y solo hacía que su hermano pareciera cada vez más loco. Dentro de la profundidad de sus pensamientos, era difícil procesar lo que sucedía a su alrededor, ya que apenas notaba cómo la máquina todavía se derrumbaba en algunas secciones pequeñas. De hecho, estaba tan distraído que ni siquiera podía notar la pequeña luz en su espalda. Al hojear tantas páginas tan rápido, solo ralentizaba su respiración pesada y pasaba las páginas cuando notaba una luz vertical que brillaba en su espalda y que solo se volvía más y más brillante. Había habido tanta locura en menos de unos minutos desde que se reencontró con su hermano que casi estaba aterrorizado de darse la vuelta. Stanley respiró hondo. Nunca fue una gallina. Volviéndose lentamente, no tendría unos segundos para reaccionar hasta que una luz cegadora le arrojara a la cara. Su primer instinto, que le enseñó su padre, fue columpiarse. Fue una pelea salvaje y descoordinada, pero en el momento en que intentó golpear de nuevo a ciegas, tropezó con sus propios pies y cayó hacia atrás. Aterrizó bruscamente de espaldas mientras lo miraba, aterrorizado de ver una figura de pie sobre él. No era muy alto. Estaba cerca del nivel de sus ojos, ya que era claramente el contorno de un ser humano o al menos algo con forma similar. Stanley no conocía a ningún ser humano que pareciera estar completamente hecho de luz. La figura, en un movimiento tan rápido, acababa de intentar meterle la mano en la cara. En ese momento, Stanley saltó hacia atrás. Casi parecía un poco sorprendido antes de caminar lentamente hacia él una vez más. Stanley no sabía lo que estaba pasando, pero sabía que no saldría sin luchar. Poniéndose de pie rápidamente, inmediatamente recibió un fuerte puñetazo. No sabía lo que le había pasado a su hermano, pero parecía que se estaba volviendo loco, y si esto era la causa, se ocuparía de ello. Fue desafortunado para él que nada de lo que planeó saliera correctamente. Al recibir el golpe fácil, se sorprendería cuando la figura no se moviera, y él había fallado. No, pensó para sí mismo. No falló, acababa de pasar por el ser de luz mientras lo veía caer patéticamente en el suelo al otro lado de ellos.
Stanley alzó la vista para verlos directamente sobre ellos, en un instante su mano perforó su cráneo sin que pasara inofensivamente un centímetro de daño. Hubo una mirada intensa entre los dos mientras la figura resplandeciente miraba al hombre con una simple pregunta. ¿Nombre? ¿Qué en la realidad? Stanley. Mabel y Soos se ríen a carcajadas mientras Stanford interrumpe el lugar donde Stanley está contando su historia. ¿Qué? El chico me dijo que contara la historia, y eso es todo lo que recuerdo. Además, es probable que los niños hayan oído cosas peores. Aparte de los que se reían, todos miraron a Stanley, menos que divertidos, mientras Dipper comenzaba a frotarse el puente de la nariz. ¿Qué pasó después de eso? Preguntó, frustrado de que la historia hubiera terminado mientras Stanley se tocaba la barbilla. No mucho. Les di un nombre, una mala interrumpió Kellar. Esto pareció molestar tanto a Stanley como a uno, ya que Stanley continuó hablando. Y luego, después de eso, traté de hacer todo lo posible para arreglar el portal, que es la vida que pasé aquí. Fue entonces cuando decidí quedarme en Gravity Falls. Es posible que tenga. Stanley se encogió de hombros mientras intentaba encontrar las palabras correctas. Es posible que haya fingido mi propia muerte, robado la identidad de mi hermano, convertido su extraña casa de investigación en una atracción turística y violado varias leyes solo para obtener el material. Pero al menos lo mantuve en secreto. ¿Hiciste qué? Dijo Stanford, confundido. Antes de que pudiera enfrentarse a su hermano de nuevo, Mabel creó otra barrera mágica entre ellos, pero esta vez, ninguno de los hermanos estaba lo suficientemente loco como para chocar con ella. Fingiste tu muerte y fingiste ser yo. Oh, sí, dijo Stanley con una sonrisa, y por cierto, ¿qué tipo de hombre deja todas sus contraseñas en una nota adhesiva? Stanford se limitó a gruñir ante eso. Obviamente, los gemelos estaban a punto de discutir de nuevo, pero sentados al margen, alguien tuvo un pensamiento. ¿Y tú? Todos giraron la cabeza hacia Pacífica, lo que la sorprendió un poco. Escucharon su pregunta, que fue pronunciada en silencio. Obviamente estaba hablando de Stanford cuando Dipper abrió los ojos de par en par. Espera, Pacífica, tienes razón. ¿Y tú, Stanford? ¿Dónde estabas? La mejor pregunta, ¿dónde no estaba? Dijo Stanford, preparándose para dar un largo discurso antes de que Mabel y Kellar lo interrumpieran. ¿Aquí? Preguntaron los dos a la vez. Pregunta retórica de todos modos. Estaba un poco en todas partes. Dijo Stanford, callado mientras se sostenía la cabeza, pensando en ello. Entré en otra dimensión, similar a la nuestra, dirigida por una raza avanzada de gente cocotera, y me dieron las herramientas para viajar por las dimensiones. Desafortunadamente, las dimensiones son increíblemente difíciles de navegar, he estado viajando esporádicamente durante años. Décadas incluso. ¿Quién sabe cuánto podría haber cambiado el mundo? ¿Ha habido un apocalipsis nuclear? ¿Sigue existiendo el zumo de naranja? No, y sí, dijo Mabel alegremente. Así que todos estamos tranquilos y tenemos nuestras respuestas, al menos la mayoría. Creo que deberíamos. Un extraño jingle musical la interrumpió mientras todos permanecían en silencio. Era un bonito tintineo que casi sonaba como un ascensor, y casi todos en la habitación miraron a su alrededor, tratando de localizar de dónde venía. Creo que estoy escuchando música navideña en mi cabeza otra vez, Soos dijo. No, conozco ese ruido, se reproduce todo el tiempo y es realmente molesto, dice Kellar. Espera, ya lo has oído antes, dijo Stanley. Uno dijo. Ocurre solo cuando te has ido, y nunca hemos encontrado una fuente para ello en nuestra memoria, porque es una alarma de seguridad, una que suena muy agradable, dijo Stanford, un poco sorprendido al oír el ruido. Es una señal musical de diseño especial creada por uno de los espíritus. Les gustaban mucho las películas navideñas cuando se las muestra. Está bien, entonces ¿qué significa? Dijo Dipper, preocupado de no obtener otra respuesta tan rápido como Stanford se marchó corriendo. Por supuesto, hay sorpresa entre todos los que inmediatamente lo persiguen hacia la sala de observación. El único que se quedó atrás fue el cambiaformas, que arrastró lentamente al oráculo. Cuando finalmente alcanzaron al hombre, ya estaba inclinado sobre una consola. Con unos pocos comandos, Stanley ni siquiera podía comprender. Se activó un pequeño monitor. ¿Qué es esto? Preguntó Dipper, intrigado, mientras Stanford esperaba desesperadamente a que se cortara la alimentación.
Este es uno de los muchos sistemas de seguridad que había instalado, dijo Stanford pensativo mientras ajustaba algunos botones. La alarma es para una agrupación masiva, algo así como, no sé, una gran colección de vehículos. Oh, amigo, debe ser por eso que siempre suena la alarma. Tal vez sea solo cuando la choza misteriosa está ocupada, dijo Sos. Lo más probable. Stanford golpeó el costado de la computadora cuando finalmente tuvieron acceso a una cámara de aspecto muy granulado. Pero lo que vio fue un estacionamiento completo lleno de vehículos, probablemente todos y cada uno de los que la agencia había traído a Gravity Falls. Estaban estacionados frente a la choza misteriosa, ya que todos sus agentes estaban rodeando las instalaciones. Eso es malo, dijo Mabel. Parece que no mordieron el anzuelo por mucho tiempo, dijo Shapeshifter. Oh no, Dipper, ¿crees que el lobo está bien? ¿Crees que lo atraparon? Mabel parecía preocupada. Me niego a creer que esa cosa pueda morir, dijo inexpresivo mientras miraba el enorme campo de agentes. Entrecerrando los ojos, trató de sacar algunas señales de que alguien más estaba allí, pero no, solo unos pocos policías y docenas de vehículos que transportaban escuadrones de la agencia que había intentado arrestarlos esta mañana. Entonces, ¿tienes algún plan? Stanford Pines, te exijo que vengas aquí ahora mismo. Si el dispositivo del fin del mundo está allí, usaremos la fuerza. Fuerza letal. Stanley, dijo Stanford, moviendo la cabeza hacia su hermano. Pensé que habías dicho que nadie sabía nada del portal. Y no lo hacen. Bueno, es muy complicado, pero involucra a tu pequeño amigo montañés. ¿Amigo montañés? Se refiere a Phil de Fortuquet. Riley corrigió. Podemos ponernos al día más tarde, dijo Stanford. Tenemos que encontrar la manera de mantener esto fuera de las manos del gobierno y cómo vencerlos. Oh, todo esto es demasiado frustrante. Ojalá tuviéramos que hacer de nuevo. Sí, ojalá, dijo Mabel, un poco curiosa mientras se volvía hacia su hermano. En el momento en que se miraban a los ojos, Dipper se confundía mientras intentaba entender lo que su hermano estaba diciendo. ¿Qué, Mabel? No, dijo, un poco sorprendido. Prometimos no usarlo, ¿de qué estás hablando? Dijo Stanford, mirándolos rápidamente. Estoy abierto a cualquier sugerencia en este momento. Oh, sí, Dipper y yo tenemos un dispositivo para borrar la mente, dijo Mabel con un poco de indiferencia, pero todos se dieron cuenta de que se estaba volviendo un poco más optimista. ¿Dispositivo de borrado de mentes? Dijo uno. No tengo constancia de tal cosa. Sí. ¿Sabes lo difícil que es borrar la mente? Es un nivel intenso de magia. Interrumpió Kellar. Es tan avanzado que Gideon lo estaba probando por si quería. Sabes que probablemente no quieras escuchar lo que Gideon quería hacer con algo que puede controlar tu mente. Ya estaba eligiendo vestidos de novia. Asqueroso, dijo Mabel mientras se volvía hacia la de su tío abuelo. Bueno, verás, estábamos tratando de encontrar los recuerdos del viejo Mtukuket, y luego se estaba llevando a cabo toda una situación con mentes borradas y un culto bajo el Museo de Historia, te lo contaré más tarde. El punto de la historia es que tenemos un dispositivo de control mental, pero si lo usas en personas, obtienen, un poco apagado, dice Dipper. Eso explica muchas cosas, dijo Stanley, juntando las piezas mientras Stanford solo podía parecer aterrorizado. A mi propio amigo se le borró la cabeza. Lo logró, dijo Mabel, sin saber si eso animaría o lastimaría más a Stanford mientras se llevaba la mano a la cabeza. Mira, está bien, dijo Stanford, controlando sus emociones. Eso es genial. Solo tenemos que conseguirlo. ¿Dónde está? Arriba. Mabel se encogió un poco cuando dijo que, conociendo la respuesta, obtendría lo que había predicho, ya que todos parecían decepcionados o desconcertados. No es que lo llevemos encima. Genial, así que uno de nosotros debe subir las escaleras y buscarlo antes de que asalten la choza. Todo lo que tenemos que hacer es encontrar la manera de llegar allí con una forma segura de no ser vistos. Espera, ¿estás diciendo que uno de nosotros tiene que acercarse sigilosamente allí? Dijo Pacífica, retrocediendo. ¿Y si atacan mientras estamos ahí arriba? Supongo que ninguno de ustedes puede cubrirse. Bueno, eso es un inconveniente. Las últimas 4 dimensiones en las que estuve, fue algo casual. Como diría Stanford, recibía una mirada molesta de su hermano. ¿Y ahora qué? Oye, genio, no tendrás idea de cuál era la habilidad de ese tipo al que disparaste. No estás diciendo que él, hasta donde la investigación puede decir, interrumpió Riley.
El oráculo puede predecir el futuro hasta cierto punto, pero también tiene un conocimiento competente de la magia que involucra el sentido de la vista. Puede camuflarse a sí mismo y a los demás con facilidad para ellos. Un mejor ejemplo es cuando la secuencia de apagado del portal estaba completamente oculta. Stanford no supo qué decir mientras tomaba esa información. Stanley estaría orgulloso de interrumpir Wenir Sixer. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo? Un fuerte estruendo metálico caía contra el escritorio de la consola mientras se lanzaba justo entre todos en su área abarrotada estaba el artículo exacto que necesitaban. La pistola de memoria había aterrizado bruscamente, pero todavía estaba en perfecto estado cuando todos giraron la cabeza. De pie en el otro extremo de la habitación, el oráculo miró directamente a Stanford. Apenas podían ver sus ojos humanos a través de una máscara, pero todos se dieron cuenta de que estaba enojado. Pido disculpas hablaremos más tarde, y tú me informarás más tarde de todo, dijo el oráculo rotundamente, interrumpiendo a Stanford. Oye, ¿cómo hiciste? Antes de que Dipper pudiera seguir hablando, el oráculo miró hacia él. No estuve noqueado todo el tiempo. Simplemente fingí evitar que me agredieran de nuevo, pero mi truco es algo en lo que deberías centrarte más tarde. Ahora, haz lo que tengas que hacer. Todos estaban claramente desconcertados por cómo el hombre había salido de la nada, pero Stanford agarró el dispositivo y, después de una rápida inspección, comenzó a arrancar algunas piezas mientras comenzaba a engancharlas a la consola. En silencio en la habitación, Mabel fue la única que se acercó a él, y se inclinó sobre la consola, inspeccionando lo que estaba haciendo. ¿Qué estás haciendo? La choza está más avanzada de lo que crees. Me he actualizado con el tiempo y creo que puedo usarlos si todavía están activos. Bueno, no seas demasiado optimista. Este lugar ha pasado por muchas cosas desde que te fuiste, incluido el intento de abrir el portal y una bola de demolición de un niño malvado. Stanley, dijo Stanford en voz baja, mirando a su hermano. Empiezo a creer que ni siquiera intentaré entender lo que está pasando desde mi ausencia. Jugueteando más con la máquina, se sacó un cable de la pistola de memoria mientras se colocaba en el costado de la computadora, y Stanford siguió escribiendo. Vamos a ver de acuerdo con esto. Los altavoces internos de la caseta siguen funcionando si aumento la señal lo suficiente con una combinación de la pistola de memoria. Puedes borrar todos sus recuerdos, dijo Dipper, sorprendido mientras Stanford asintió. Y estará a salvo, ¿verdad? Pacifica dijo. Estamos a salvo aquí, y dependiendo de la orden que dé, la memoria de los demás podría salvarse por completo. Entonces, ¿quién quiere hacer los honores? Dame eso, dijo Stanley mientras pasaba la pistola de memoria. ¿Cómo funciona esto? Usa el dial en el costado. Te ayuda a escribir en la pantalla para apuntar a los recuerdos específicos que quieres borrar. Muy bien. Stanley ya había empezado a escribir en la máquina mientras miraba a los niños. Oigan, niños, ¿les importa si les pido prestada esta cosa? Esto podría ser muy útil en caso de que el tráfico se detenga. Vamos a recuperar esa cosa, le dijo Mabel con una sonrisa a su hermano. Para Dipper era fantástico ver lo rápido que trabajaba su tío abuelo Stanford. Era como si a los 5 segundos de encontrarse con el decrépito ordenador y el nuevo objeto robador de memoria, ya lo supiera todo sobre ellos y los estuviera separando y uniendo con facilidad. Dipper era inteligente. Todo el mundo tendía a saberlo. Pero esto era otra cosa. Este era un avance tecnológico ante sus ojos. ¿Ya terminaste? Dijo Stanford, mirando a Stanley, que sonrió mientras mostraba la pantalla de la pistola que borraba la memoria. Se sorprendió de que su hermano fuera tan específico. Era un párrafo entero que detallaba que querían que esta agencia, ninguna otra agencia en la ciudad, tuviera su memoria borrada en lo sobrenatural. No tenía ni idea de los efectos de un arma con tanta precisión, pero si su viejo amigo lo conseguía, no tenía ninguna duda. Así que filmamos esta cosa, no todo el mundo va a perder la memoria, ¿verdad? Dijo Mabel, un poco preocupada. Todavía no me gusta hacer esto. ¿Y si no lo sé y termino como Mtukuket? Esperemos que los efectos hayan sido peores para él porque lo usaba muy a menudo, dijo Dipper mientras sonaba un último clic en la pistola de memoria mientras se cargaba en la computadora. Ahora solo tengo que poner estas cosas a todo volumen por los altavoces. Espera, ¿qué dice? Se han oscurecido un poco. Stanford parece sorprendido por el análisis de la computadora mientras admira a su hermano. Oh, sí, hay un letrero gigante en la parte superior de tu casa, todos los negocios necesitan publicidad.
Sí, vamos a hablar, dijo Stanford mientras daba la orden. Cualquier otra cosa que necesite saber antes de encender esta cosa. Bueno, después de que lo investigaron, la agencia me dijo que una vez que golpeas a alguien con él, se vuelven más propensos a la sugerencia por un breve tiempo. Nos vendría bien eso, dijo Dipper, chasqueando los dedos. Y sé cómo hacerlo, dijo Stanford, golpeándose la barbilla. La choza misteriosa era un sitio caótico en el exterior. Todos y cada uno de los vehículos del gobierno habían llegado a la ciudad, y el helicóptero estaba estacionado fuera de sus instalaciones, rodeándolo, ya que todos estaban preparados para entrar. Todos los hombres tenían una energía airada y cautelosa, ya que no estaban seguros de en qué se meterían aquí. La mitad de las fuerzas habían estado persiguiendo previamente a un taxista, y la otra mitad estaban persiguiendo a lo que describieron como una gran criatura blanca que corría por el bosque. Estas persecuciones habían creado un gran desorden después de que Trigger y Powers volvieran a estar al mando. Ambos líderes habían reunido a sus hombres, y ahora estaban frente a la choza, donde habían creído que Stanford había regresado. Mientras los agentes del gobierno de la misteriosa organización seguían haciendo sus negocios, dos figuras se sentaron en el bosque, a una distancia razonable, mirando todo el asunto. De pie junto a una pila de sus objetos, incluidos algunos tan preciosos que si caían al suelo, podría ocurrir un desastre, Minerva se sentó a contemplar todo el caos. Justo a su lado estaba el gran lobo familiar, que permanecía casi completamente inmóvil, aparte del ceño fruncido ocasional. Pensé que tu amo o compañero o lo que sea dijo que ya sería seguro regresar. Estaba sentada en el suelo, apoyada en una de sus muchas cajas de artículos. Tenía que tener cuidado, aunque un gran cilindro verde estaba lleno de líquido, y cierto cuerpo también estaba sentado a su lado. No necesariamente se sentía orgullosa de ello, pero si había alguna posibilidad de que su trabajo fuera destruido, no lo permitiría, ya que constantemente sostenía una de sus manos mecánicas sobre él, asegurándose de que no se inclinara. Mabel ya había demostrado que sus avanzados experimentos no eran indestructibles. Al escuchar el desaire contra su amo, el lobo volvió la cabeza hacia ella y emitió un pequeño gruñido que era más una advertencia que una amenaza real. Está bien, sensible, dijo sarcásticamente mientras miraban hacia atrás en la escena. En un segundo, todo era relativamente normal para una incursión planificada por el gobierno. Sin embargo, todo esto cambió en un segundo. Se escuchó un pequeño ruido parecido al de una cámara. Casi sonó como si el relámpago se preparara para estallar antes de que se apagara el ruido más rápido que Minerva había oído jamás. Era como el equivalente sonoro de un relámpago, con la rapidez con la que aparecía y desaparecía con solo un chirrido rápido que sonaba como la llamada de un murciélago. Hiciera lo que hiciera, Minerva empezó a parpadear rápidamente cuando llegó a sus oídos. Estaba avanzada en todo lo relacionado con el cuerpo, y se daba cuenta de que algo había intentado alterar su cerebro. Lo había hecho antes de alterar el cerebro de la gente, sobre todo cuando descubrían secretos sobre la banda de clones que había creado. También alteró su propio cerebro solo para un experimento, y esto se sintió como un intento fallido de eso. Sacudió la cabeza rápidamente y miró a un lobo que parecía compartir los mismos efectos. Supongo que es obra de tu amo, dijo Minerva, poniéndose en pie. Mirando la escena, todo el grupo de agentes secretos parece estar en el suelo o agarrándose la cabeza. En los últimos segundos, la mayoría comenzó a mirar sin rumbo a su alrededor, como si estuvieran perdidos por completo. Nunca debería dudar de una persona que mira hacia el futuro. La única reacción que obtendría del lobo sería mover la cabeza de arriba a abajo. ¿Quieres ayudarme a mover mis cosas? En el momento en que volvió a mirar al lobo, se había ido. Genial, va a llevar una eternidad hacer esto ahora. El agente Powers se perdió, algo que rara vez dice en su larga carrera. No sabía por qué, pero sentía que desde que era un niño, estaba predestinado a estar en el gobierno federal corrigiendo errores y haciendo lo correcto. En ese momento, sin embargo, no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Todo era borroso. En un momento, recordó haber recibido informes de una misteriosa señal de energía, y al siguiente, de repente estaba en un suelo de tierra frente a una atracción turística barata. Fue muy extraño. Recordaba un poco cómo había llegado hasta aquí, y recordaba la mayoría de las cosas de su viaje hasta aquí. Simplemente no puede recordar por qué o qué ha sucedido en los últimos días. Al ponerse de pie, vio que su joven compañero Trigger también se levantaba, igual de confundido. Juro que estaba en el baño, ¿qué está pasando?
Al menos tratando de actuar, el agente profesional Powers se ajustó el traje mientras miraba a su alrededor para ver a los agentes fuertemente armados en las cercanías, tratando de sostener sus cabezas y averiguar qué estaban haciendo. Cada uno de ellos trató de llamar por radio a alguien para pedir ayuda, pero no obtuvo resultados. Señor, preguntó uno de ellos, con la esperanza de que Powers tuviera una respuesta, y se sintió insultado por no saber nada. Mira, quiero este perímetro abandonado, dijo una voz retumbante en el porche mientras todos los agentes volvían la cabeza rápidamente. Allí estaba un hombre mayor. Por alguna razón, Powers sintió que debería haberlo conocido. Estaba de pie con una mirada confiada, y a pesar de su apariencia algo desaliñada, que parecía haber salido en un set de filmación postapocalíptico, tenía un aire de autoridad mientras sostenía algunos documentos, o al menos lo que los poderes suponían que eran documentos. ¿Abandonado? ¿Quién eres tú? Soy el segundo fiscal general adjunto del estado de Oregón. Puedes llamarme Bob, dijo el hombre con torpeza, pero los agentes estaban muy fuera de sí. No podían notar la diferencia. Acaban de llegar nuevos pedidos después de esto, choque de trenes de una falsa alarma. ¿Falsa alarma? Dijo Trigger, confundido, mientras miraba a su alrededor. ¿Tienes algodón en la oreja? Sí, dije, una falsa alarma. Seguiste a tu hombre al estado equivocado, y ahora has desperdiciado una cantidad inimaginable de dólares de los pagadores de mensajes de texto. ¿Sabes cuánta gasolina probablemente desperdiciaste? Quizás en algún lugar de los 10.000, dijo Trigger, rascándose la cabeza. Miles. Dijo el hombre en el porche antes de toser. Está bien, muchas cosas han cambiado, quiero decir, de todos modos, debes volver a desplegarte a sede. Y cuando llegue a la sede, dígales que fue una falsa alarma, y que todos los documentos adquiridos deben sellarse y enviarse a la... El hombre miró el papel, confundido por lo que tenía que leer. La sede de la UPRA, sin hacer preguntas. Si al menos uno de ustedes conserva un solo documento o lo lee. Sus trabajos y sus traseros se han ido. La amenaza fue lo suficientemente fuerte como para que todos corrieran a sus vehículos. Powers se golpea la frente. Nunca una agencia gubernamental se ha sentido tan avergonzada por tener una falsa alarma en un estado completamente diferente. Espero que esto no quede en nuestro registro permanente, señor. Bueno, espero que ahora salga de aquí. El agente quiso resistirse, pero en el momento en que escuchó esa orden, la niebla en su cerebro los dirigió hacia el único curso de acción que tenía sentido. Vamos, hombres, recojan todo lo que hemos conseguido y envíenlo a la UPRA. Quiero que estemos de vuelta en Washington a última hora de mañana. La mayoría de ellos parecían temblorosos mientras se tambaleaban sobre sus pies o se sostenían la cabeza mientras subían a sus vehículos e inmediatamente se alejaban a toda velocidad. Stanford se sentó en el porche, entrecerrando los ojos ante los agentes que huían. No sabía qué era más sorprendente, si el hecho de que su mejor amigo, ahora demente, hubiera creado esto o el hecho de que el plan hubiera funcionado. Era una locura que ahora solo una agencia gubernamental supiera algo de su trabajo. Funcionó. ¿Hablas en serio? Dijo Pacífica, mirando por la puerta mientras Mabel reía histéricamente a su lado. ¿Y tú dudabas de mí? Sí, dudaba de ti. Las notas que le diste son 4 frases y un montón de garabatos. No son garabatos. Son arte, dijo Mabel, llevándose las manos a las caderas. Extendió la mano sin mirar siquiera a Stanford. El hombre mayor no estaba seguro de lo que estaba pasando. Todavía no estaba seguro de cómo Northwest había entrado en su casa, pero cuando le entregó el papel a Mabel, ella se lo mostró a la cara de Pacífica. Aparte de las 4 líneas de notas en la esquina del papel, el resto de las hojas estaban completamente llenas de dibujos aleatorios que Mabel había creado. El más grande era una imagen de ella pisoteando una ciudad. Sé que sois nuevos aquí, pero tenéis que seguir adelante, dijo Stanley, acercándose por detrás de ellos mientras miraba a los fugaces agentes. Bueno, eso debería resolverse. Creo que solo tenemos que preocuparnos por los otros agentes del gobierno. Sí, dijo Stanford mientras todos entraban en la casa. Tienes que contarme más sobre eso. No me mires. El chico y la chica saben más que yo, y además, espera, ¿dónde está Dipper? Mirando a su alrededor, entraron en la tienda de regalos y vieron la máquina expendedora todavía ligeramente rota, lo que hizo que Stanley y Stanford fruncieran el ceño. Los únicos que subían de las escaleras eran Soros, el oráculo y el cambiaformas.
Amigo, tengo que decir que este es probablemente uno de los días más locos de mi vida, dijo Soos con orgullo. Miraba su teléfono y luego se asomaba a la ventana, un poco sorprendido. Oh, amigo, el sol se está poniendo. La mayoría de ellos miraban hacia las ventanas para confirmar lo que decía. Habían pasado todo el día haciendo esta locura, y Stanley se frotó los ojos. Genial. Me alegro de haber cancelado el trabajo del día. Soos, hiciste tu trabajo, supongo, vete a casa y no le digas a nadie lo que pasó aquí. Sí, señor Pines, no se lo diré a nadie. En el momento en que el hombre dio la vuelta a la esquina, se preparó para salir de la choza. Podían oír el timbre del teléfono. Oye Wendy, necesito decirte algo, así que despeja las próximas 5 horas. Wendy, dijo Stanford, el mejor empleado que tengo, dijo Stanford con sarcasmo. Así que, ¿has vuelto?, dijo Stanley en voz baja mientras miraba a su hermano. Nadie se atrevía a moverse, y había un silencio incómodo. Sabes que vamos a tener que hablar. Sí, sé que no soy un idiota. El incómodo silencio se mantendría una vez más, ya que el cambiaformas sería el único en interrumpir. Debería contarle al resto de mi grupo lo que sucedió aquí. El cambiaformas todavía se sentía incómodo en Stanford mientras caminaban por la habitación, tomaron la forma de un agente humano y salieron. Creo que me uniré a esta charla tuya, dijo el oráculo sin rodeos, pero antes de que ninguno de los gemelos Pinos mayor pudiera intervenir, había levantado la mano. Creo que es lo que se me debe después de que secuestraste repetidamente a mi gente de nuestra dimensión, y me sorprendiste a primera vista. Stanley solo se reía cuando Stanford tenía un gemido miserable. Todo parecía estar explicado, excepto la última persona, que subió lentamente las escaleras. Esta vez, habría otro silencio de un tipo diferente mientras los dos gemelos mayores de Pines miraban a Dipper, subiendo lentamente las escaleras. Stanley apenas podía mirarlo a los ojos, pero Stanford lo miró con el ceño fruncido mientras sostenía no solo el tercer diario. No solo el resto de las revistas, sino un montón de libros. Desde el momento en que Stanford partió para llevar a cabo su plan, comenzó a reunir todo. Y lo decía todo cuando le preguntaban qué iba a recibir. El guante que Stanley usaba para abrir los diarios, cada una de las investigaciones adicionales y, por supuesto, la mochila que llevaba a la espalda contenía los 3 diarios abiertos. Era un poco abrumador y era fácil saberlo. No era difícil adivinar que 3 criaturas ahora invisibles hablaban con Dipper a veces al mismo tiempo. Stanford ni siquiera lo conocía desde hacía tanto tiempo y ya estaba preocupado. Oye, Dipper, ¿vamos a seguir haciendo preguntas? Preguntó Mabel. En el momento en que hizo esa pregunta, Dipper ni siquiera la miró. Estaba tratando de equilibrar todos los libros mientras miraba directamente a Stanford y Stanley. Era difícil decir qué expresión estaba dando, pero era mucha decepción y una tristeza silenciosa cuando comenzó a subir las escaleras. Tal vez más tarde, creo que deberíamos presentarnos esta noche. Hay un poco de sorpresa para Mabel y Stanley, ya que Mabel inmediatamente persigue a su hermano. Pacifica también la sigue, pero Mabel se detiene inmediatamente al comienzo de las escaleras mientras mira hacia Stanford. Espera, nuestra familia se hizo aún más grande, espera. No puedo esperar para hablar con mamá y papá. Oye cariño, dijo Stanley, un poco incómodo. Sabes que se supone que estoy muerto, ¿verdad? Así que no se lo digas a nadie. ¿Estás seguro de que podemos confiar en que no lo dirá? Dijo Stanford. Stanley le dio unas palmaditas en la espalda a su hermano. Oh, créeme, no los conoces, son responsables cuando importa. Mientras Stanley tenía una sonrisa en su rostro. Mabel obtendría uno aún más brillante. Exactamente. Ahora discúlpeme mientras me voy, arregla algunas cosas. Dijo esa última parte crípticamente mientras casi chocaba con Pacífica con lo rápido que corrió escaleras arriba, claramente tratando de evitar algo. A ella también le gusta inventar, dijo Stanford un poco alegremente. No, dijo Stanford, entrecerrando los ojos. Mabel subía las escaleras a toda velocidad. Estuvo a punto de chocar con Pacífica cuando la rubia casi se tropieza en la cara y miró a la chica de los pinos. ¿Qué te pasa ahora? Pacífica detuvo inmediatamente su queja cuando vio a Mabel tratando frenéticamente de enviar un mensaje de texto a alguien con una sonrisa nerviosa e incómoda. Pacífica, dijo nerviosa. ¿Es posible eliminar un mensaje de texto cuando ya se lo enviaste a alguien? No, sé lo raro que suena, pero solo necesito una jaula en la que quepa un cerdo.
¿No tienes unos para perros gordos? ¿No es lo mismo? Señor, puedo asegurarle que un cerdo no es lo mismo que un perro gordo. Eso no es lo que estoy diciendo. En Piedmont, California, la tienda de mascotas estaba recibiendo algunas preguntas extrañas mientras los empleados de la sección de servicio eran interrogados por un hombre mayor algo exasperado. Apenas unos minutos antes, había entrado tratando de encontrar la mayor cantidad de información posible sobre cómo cuidar a un cerdo y una gallina. No ayudó que su esposa casi se riera de esto. Laurie, ¿puedes ayudarme, por favor? Dijo, notando que su esposa casi se reía de nuevo. No, creo que estás bien, oh, cariño, pusiste una gallina en un gallinero, no en un corral, dijo, conteniendo la risa. Está bien, pero no vamos a poner un gallinero en nuestra casa. Pensé que habías dicho que lo estábamos considerando seriamente. No sabía que ya estábamos planeando quedarnos con los animales. Sabía que estaba sonriendo, a pesar de que amenazaron con no recibir a los animales. Sabía que su marido no haría nada para atreverse a molestar a los niños. Sabes que si no nos quedamos con el cerdito, se lo estás diciendo a ella. Sí, debo dejar de jugar a piedra, papel o tijera contigo. Imagínate su carita. Ella no confiará en ti hasta la universidad, por favor, no digas eso. Sabía que su esposa estaba bromeando, pero a veces nunca lo sabía con su hija. Justo antes de que pudiera volver a dirigirse a los empleados de la tienda de mascotas, se escuchó un zumbido en el teléfono de su esposa, y ella inmediatamente lo miró. Solo se detenía brevemente para ver quién era, solo por curiosidad aburrida. Cuando volvió a mirar a su esposa con una cara confundida, supo que tenía que intervenir. Algo anda mal. Oh, es solo Mabel. Sabes, por lo general, estamos en la misma longitud de onda, pero, ¿tienes un tío? Cariño, ¿a quién crees que enviamos a nuestros hijos? No, como otro tío, ¿tus padres tuvieron 3 hijos? No, eran solo mi papá y Stanford. ¿Qué dijo Mabel? Laurie le mostraba a Isaac su teléfono mientras ambos parecían confundidos al ver el mensaje de texto extrañamente largo de Mabel. Por lo general, solo enviaba 1000 mensajes de texto en rápida sucesión en lugar de escribir un párrafo completo. Queridos mamá y papá, hoy tuvimos un día loco, y no estoy seguro de cuánto debería contarles sin que pero Stanley molesten, así que solo voy a ir a los detalles geniales. A Pacifica le está yendo increíble, y creo que finalmente está lista para admitir que es amiga nuestra. Disparamos algunos fuegos artificiales geniales en el techo, y adivinen qué descubrimos. Hay otro miembro de la familia. No te preocupes, no es una mascota más. Isaac solo daba un suspiro de alivio. Resulta que papá tiene un tío perdido hace mucho tiempo llamado Stanford. ¿Me escuchaste bien? Stanley es con quien nos hemos estado quedando, y Stanford es en realidad su gemelo. ¿No es genial? Con amor, Mabel. Hay un largo silencio entre la pareja mientras se limitan a asimilar lo que acaban de leer. ¿Por qué Mabel cierra su texto como si estuviera escribiendo una carta? ¿Es eso lo primero que notas antes? Dijo Laurie, un poco desconcertada. Cariño, esto no es la cosa más loca que nos ha enviado. Además, creo que conocería a mi familia. Tal vez se metió de nuevo en el baño de sonrisas. Debe tener una reacción alérgica a las cosas. Espera, hay otro mensaje, dijo Laurie. Le dio su teléfono a Isaac y apareció otro mensaje de texto. Por favor, ignora todo lo que acabo de enviar, jaja. El silencio continuó entre ellos mientras los padres se miraban confundidos. Bueno, ¿cuál es tu longitud de onda? Dijo Isaac, levantando una ceja hacia su esposa. Durante unos momentos, no dijo nada más mientras sus ojos se movían rápidamente, tratando de averiguar qué decir. De repente, levantaba la cabeza y miraba hacia el personal de la tienda de mascotas. ¿Cuánto cuesta un gallinero? Isaac soltaba un gemido. A medida que la noche comenzaba a caer, a Mabel y Pacifica les costaba conciliar el sueño. Obviamente estaban cansados, pero estaban más preocupados por lo que estaba sucediendo en un extremo de la habitación. Mientras trataban de sumergirse en sus sueños, Dipper se negó a dormir. Se sentó en la esquina de su cama, la más cerca de la pared, hojeando páginas y páginas de todos los cuadernos que habían sacado del subsuelo. Mabel era la más preocupada, tratando de ser sutil al respecto. Giró la cabeza hacia su hermano mientras yacía en su cama. Verlo tratando de estar callado, murmurando a los espíritus que ahora había recogido. Ahora estaba completamente concentrado, y no había duda de que probablemente no iba a dormir en absoluto esa noche.
Era una sensación extraña. No sabía si sentirse bien o mal. Han pasado muchas cosas hoy, tanto que incluso el hecho de que Riley le mintiera a Dipper quedó completamente eclipsado. Su hermano, incluso desde el comienzo del verano, se había sumergido en los misterios de esta ciudad, y ahora parecía estar obteniendo más y más respuestas, al menos sobre los espíritus. Mirando hacia el fondo de la habitación, mirará hacia abajo para ver a Pacifica moviéndose ligeramente en su pequeña cama, tratando de ponerse cómoda en la habitación susurrante en la que estaban. Buenas noches, Dipper, dijo Mabel en silencio. No recibió respuesta. Debía de estar demasiado ocupado. Mirando hacia el techo, pensó más en lo que había aprendido hoy, especialmente en el primer par de gemelos de su familia. Casi se rió de si ella y Dipper serían así en el futuro. Por supuesto, no lo harían, pensó, hasta que realmente lo pensó. Volviéndose a su lado, su hermano todavía no le había dicho nada, y todo lo que pudo hacer fue fruncir ligeramente el ceño. Ahí, así que ese es el trato, abajo, Stanley, Stanford y el oráculo hablan en la guarida. Tengo que disculparme. No tenía ni idea de que me estaba llevando a tu gente, pero es increíble, un verdadero Cosman, las historias que he escuchado sobre tu gente son increíbles. Tus cumplidos son apreciados, pero inútiles. Con mi sociedad en el mundo prácticamente desaparecida pero recuperable, debo seguir adelante. Hay que hablar de lo que viene después. ¿Te gusta ver el futuro, nos dices? Dijo Stanley, reclinándose en el asiento, tratando de ponerse cómodo. No puedo verlo todo. Ni siquiera podía ver el hecho de que eran dos de ustedes. Claramente, soy ciego en varias áreas. Cuando el oráculo intentaba hablar de nuevo, tropezaban sobre sus pies al mirar hacia arriba. Parece que este cuerpo se está cansando. Debería retirarme por la noche. Solo sepan que hay más que discutir. Estoy de acuerdo. Stanford dijo. Stanley, sabes que tenemos que hablar de lo que le has hecho a mi casa, pero por ahora, dormiré en mi habitación de invitados. De todos modos, todos los niños están arriba. Sí, claro, te extraño también, hermano, dijo Stanley enojado, preparándose para irse a la cama. Solo cuando él mismo empezaba a caminar hacia la habitación se detenía y pensaba en algo. Espera un momento. No había habitaciones disponibles en la cabaña misteriosa. Espera de Stanford. Dormir fue lo primero que Stanford necesitó después de ese día. De hecho, podría decir que era lo primero que necesitaba después de estos años. Acostumbrarse constantemente a las dimensiones y culturas y así estaba ayudando o luchando no era la sensación más relajante. Sin embargo, los muchos errores que ha cometido en este mundo palidecen en comparación con lo caóticos que eran muchos otros. La gente siempre se quejará del estado del mundo, y Stanford podría decir con seguridad que vio los peores y mejores estados de los demás. La habitación de invitados ha sido una de las más tranquilas desde que todavía tenía espíritu. Los espíritus físicos rara vez necesitaban algo parecido al descanso. Era por esta razón que eran tan buenos en el progreso. Nunca se detuvieron, ni siquiera cuando Stanford estaba durmiendo. Pero como algunos espíritus tenían más de sus personalidades, decidió que era bueno para ellos tener al menos una habitación, pero que al menos podían relajarse. Apenas estaba amueblado y por lo general contenía algunos experimentos. Mejor que eso, los espíritus disfrutaron del lugar. Por supuesto, con todos los espíritus desaparecidos, no esperaba que hubiera nadie allí, solo una habitación de varón normal y vacía que había dejado décadas atrás. Lo peor que podía haber allí eran los objetos de museo con los que Stanley parecía inundar su antigua casa, de los que se desharía una vez que terminara toda esta locura. Sabía que a su hermano le encantaba el dinero y siempre estaba dispuesto a hacer un plan, pero convertir su casa en un museo era una locura, y no le importaba si le acababan de decir que todo era un esfuerzo para recuperarlo. Pensaba en lo que sentía por lo que su hermano había hecho mientras dormía. Al abrir claramente la puerta, escucharía a alguien llamarlo por su nombre desde el otro lado de la casa, pero no estaba seguro de cómo responder mientras abría la puerta. Esperaba una oscura habitación de varón, pero ahora había conseguido algo más. Casi desde el segundo abrió la puerta. Estaba abarrotado, derramando objetos metálicos mientras una puerta se abría demasiado. Lo primero que vería no es la oscuridad de la habitación, sino el resplandor verde claro sobre ella. Sentado allí, en la oscuridad, como un pequeño faro, había un gran cilindro de color verde claro. Se quedó helado al verlo. Había un pequeño cuerpo de nadie mayor de la edad de los jóvenes gemelos flotando en el interior.
Sus ojos se entrecerraron y miró al otro lado de la habitación para ver toneladas de equipos tecnológicamente avanzados utilizados para propósitos que no podía adivinar. Pero lo que más le asustaba era quién se movía lentamente en la esquina de la habitación. Anteriormente habían estado acostados, y mientras estaban de pie en su estatura algo baja, Stanford casi se cae hacia atrás cuando vio dos extremidades mecánicas que salían de un lado de sus cuerpos desde sus mangas. La mujer de ojos verdes miró directamente a Stanford, y pareció frotarse los ojos con una de las extremidades mecánicas, confundida. ¿Te has cortado el pelo o algo así? El silencio incómodo, mezclado con la mirada de Stanford entre la mujer y el cuerpo en el bote, le permitió tener una sola reacción. ¿Quién eres y qué haces en mi casa? Dijo que inmediatamente sacó su pistola magnética y la apuntó. Su rostro se torció de inmediato en terror. Gritó. De nuevo, ¿en serio, qué estás haciendo? Una fuerte conmoción comenzaría cuando la familia Pines se dio cuenta de que el sueño no sería fácil. Fin del capítulo. Razones para unirte al server de Discord. Número 1. Puedes recomendar fanfic de otras personas o el tuyo si es que tienes uno. Número 2. Solo hay 27 personas. Número 3. Necesitaré ayuda con los bots XD. Número 4. Sabrás qué vídeos vendrán a futuro. Número 5. Quiero mantener el chat vivo XD. Bueno, como no hubo otra solicitud de saludo, esto será otro tipo de saludo que sería un saludo a todos los que vean este vídeo o comentaran o solicitaran saludos en este vídeo o en Discord XDDD.